Buenas tardes. Vamos a abrir la mesa de la que está dedicada a los aspectos más conflictivos de la nueva ley reguladora de la jurisdicción social, tras los 2 años de aplicación. Y tengo a mi izquierda a Luis Zumacalarregui, que es abogado colegiado de Madrid, es profesor de la Universidad Carlos III, asimismo ha sido coautor del Memento Laboral. Y bueno, quiero hacer también un inciso respecto a los 4 ponentes que van a estar en la mesa, que todos se han definido como abogados de toga, es decir, son abogados de pleno ejercicio. A mi derecha tengo a Román Gil, que es socio de Sagardó y Abogados, es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Navarra y del Centro de Estudios Garrigues, ha sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Madrid y es miembro de la Junta Directiva de Asnala. Asimismo, y en relación con el tema que se va a tratar, tengo que decir que tiene una amplia experiencia en ERES tras la reforma y, en concreto, ha llevado 8 ERES, entre los cuales se puede destacar el de los hoteles NH. A mi derecha tengo a Fernando Azcona, que es presidente de ASNA Andalucía, también es abogado en ejercicio en Sevilla, profesor de prácticas de la Universidad de Sevilla y del ICIDE. Es coordinador del Foro Concursal del Colegio de Abogados de Sevilla y tiene cursos de doctorado laboral. Y finalmente tenemos a la izquierda a Antonio García Martín, que es abogado del Colegio de Madrid, coordinador de los servicios jurídicos de comisiones obreras en Madrid. Ha trabajado en diversas federaciones del sindicato y en los últimos tiempos se ha especializado en asuntos de siniestralidad laboral y prevención de riesgos laborales. Entonces, como decíamos, vamos a ver los aspectos más trascendentales o más importantes tras la reforma de la ley procedimental. Y hemos estado hablando antes y hemos decidido que vamos a lanzar una serie de preguntas o de temas cortos en los que las partes van a debatir y después vamos a abrir un turno a la sala para que podáis también dar vuestra opinión. Entonces, si os parece, empezamos con Luis. Y en concreto, hablábamos de que podías hablar de la falta de conocimiento y falta de aplicación de las posibilidades que nos ofrece la nueva ley reguladora de la jurisdicción social y como decimos, la falta de utilización que se está dando a las posibilidades que presenta la misma. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye? Tienes que encender ahí. Perdón. Buenas tardes. Efectivamente, pues la ponencia o la mesa redonda va a girar sobre un hecho, yo creo que es importante, que es un balance de la aplicación de la nueva ley, de la ley reguladora de la jurisdicción social, que sabéis se aprobó en diciembre del año 2011, por lo tanto son 2 años y pico, y tenemos un balance, yo creo, muy variado, ¿no? Habrá muchos temas, hemos estado comentando, probablemente reflexionaremos sobre, yo tengo aquí apuntado, los problemas graves. Yo creo que el problema más grave es la articulación del despido colectivo conectado con el despido individual, la ejecución, todos los problemas del despido colectivo, problemas con el fracaso del procedimiento monitorio, problemas con la acumulación de acciones, bueno, una serie de cosas. Pero la primera reflexión que comentábamos y coincidíamos los 4 que estamos aquí sentados es que es una ley muy importante, es una ley muy buena. Yo de verdad estoy enamorado de esta ley, la he trabajado mucho, la he estudiado mucho y siento que no la aplicamos, que no la conocemos, no desarrollamos todas las potencialidades que tiene esta ley. Al final, pues quizá los nuevos sea más fácil que la adopten, pero los que ya somos más viejos tenemos inercias, tenemos formas de trabajar y nos cuesta mucho sacudirnos estas y aprovechar y reflexionar sobre las posibilidades. Y voy a poner un ejemplo, y con eso introduzco el debate, que es en materia de prueba, en materia, en concreto, de prueba documental. La nueva ley, pues en materia de actos preparatorios no cambia demasiado, lo simplifica, lo aclara, lo deja más útil todavía. En materia de prueba anticipada la refuerza, pero tampoco es un cambio sustancial, pero introduce unos mecanismos que es realmente sorprendente que no utilizamos, ¿no? La ley prevé que de oficio o a petición de las partes se pueda solicitar al juzgado
que no una prueba anticipada, que es una parte de la prueba, oiga, yo quiero que me aporten la memoria económica auditada de la empresa tal a efecto de un despido objetivo. Es una prueba parcial. No, es que nos permite mucho más, nos permite pedir que la parte demandada, o la otra parte, si hemos demandado el demandante, nos aporte su prueba en su conjunto 5 días antes del juicio. Entonces, este mecanismo que es revolucionario, pues yo en mi vida profesional, que estoy todos los días en el juzgado, se utiliza poquísimo. Hay jueces, estoy hablando en Madrid, que lo hacen de oficio, han llegado a la conclusión que es más cómodo ver la prueba antes del juicio y no estar empantanados en la sala mirando documentos como locos, el juez histérico, presionándote, no sé qué. Bueno, ese mecanismo algunos jueces lo hacen de oficio, la Audiencia Nacional lo hace de oficio, pero se puede hacer a instancia de partes. ¿Qué ventaja tendríamos pudiendo conocer antes del juicio no una prueba anticipada, no una parte de la prueba, sino toda la prueba documental que articula la parte contraria? Por ejemplo, es un ejemplo. Otro ejemplo, las facultades que permite el artículo 82.4, el 82.4 es la prueba anticipada de oficio. 5 días antes, las partes tienen que aportar toda la documentación. El artículo 87.6, un artículo también no aplicado. El artículo 87.6 es el típico pleito horroroso, con una prueba documental de 2.000 folios, que nadie ha pedido que sea anticipada, que no se ha cogido la posibilidad de pedirla con antelación, y te encuentras en el acto de juicio oral, donde el juez está histérico, son las 12 de la tarde, de mediodía, tiene 5 juicios esperando y no puedes estudiarla. Entonces tú, señoría, artículo 87.6, esta prueba documental, déjenla en la secretaría, denos un plazo de 3 días y permítanos hacer conclusiones por escrito respecto a esta prueba en concreto. Una cosa nueva, esto no ha existido nunca en nuestro derecho procesal laboral, no existía. Algún juez lo hacía como diligencia final, pero ahora está previsto especialmente. De verdad, yo intento hacerlo, pero a veces se me olvida y hay que llamar la atención a que lo hagamos. Otro ejemplo, y podemos tener millones de ejemplos. Impugnación de un recurso suplicación. Podemos ahora mismo modificar hechos probados, podemos introducir motivos de oposición a la demanda o a la contestación a la demanda distintos a la sentencia que nos ha beneficiado. No lo hacemos. De verdad, llamo la atención, tenemos que estudiar la ley, sacarle toda la chicha que tiene muchísima chicha. Y no lo estamos haciendo, han pasado 2 años y no lo estamos haciendo. Otro ejemplo, ya acabo. Establece la nueva ley que después de practicada la contestación a la demanda, el juez fijará los hechos básicos de discusión, fijará qué se debate en el pleito, en qué están conformes las partes, en qué no están conformes. Bueno, mi práctica procesal es que solo la Audiencia Nacional lo hace. No hay ningún juzgado de Madrid, los 41 que hay en Madrid, que pare y diga, a ver, ¿en qué están ustedes de acuerdo? ¿Están de acuerdo en la antigüedad? ¿Están de acuerdo en la categoría? ¿Están de acuerdo que el despido fue el día tal? ¿Están de acuerdo que hubo una ETT anterior? No sé qué. No lo hacen, no aplican la ley. Y entonces es quizá mi primera intervención. Vamos a estudiarla, vamos a reflexionarla y vamos a aplicarla porque tiene muchas potencialidades. Bueno, pues después vamos a desarrollar un poco más estos puntos. Ahora le voy a dar la palabra a Román, que quería hacer una introducción sobre la indigestión que está produciendo la reforma procesal. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Casi mejor. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, yo me he referido a la palabra indigestión y no por el estupendo pulpo que hemos tomado, sino porque creo que lo que estamos sufriendo ahora mismo es una indigestión de la ley procesal por el resto de avalancha legislativa que nos ha venido encima y por la propia situación de la crisis. Voy a explicar esa indigestión desde dos puntos de vista. Uno, lo que lo llamo una incapacidad de procesamiento intelectual / profesional. Es decir, esto es una ley de una modificación profunda, una ley absolutamente garantista. Yo comprendo que Luis y su compromiso de tantos años le haga muy feliz, no quiero simplificar nada, pero es una ley de la que lo que no se puede quejar es de las garantías que da el demandante, del cambio de presunciones, de la facilidad en busca de una verdad material y, desde luego, desde una visión muy proteccionista del trabajador. No hay más que ver la genética de esa ley, que, por más que se aprobó por el 100% del Parlamento, pero bueno, eso es una cuestión aparte a la que no creo que merezca la pena entrar demasiado. Pero lo cierto es que esa ley que prometía tanto, esa ley tan compleja, esa ley tan profunda, ahora mismo yo me atrevería a decir que la sensación de la mayoría es que no han cambiado demasiado las cosas.
Luego hablaremos del despido colectivo, ahí sí, ahí eso es, pero es que eso es una regulación nueva, con problemas muy específicos. Pero lo demás, yo creo que todos vamos a los juzgados básicamente con la misma mentalidad o con la misma preparación o con el mismo planteamiento que hacíamos antes de entrar en vigor esta ley, que es la reforma más importante que se ha llevado a cabo en décadas, desde el año 90, y que, y en la que en su exposición por parte de los exégetas, de los que la elaboraron o los que la informaron, digamos, que hicieron una labor verdaderamente activa, y luego pues muchísimos comentaristas, se suponía que es una ley que nos iba a cambiar la forma de... Mi interpretación es que esto sucederá en algún momento, pero que no ha sucedido todavía porque estamos en tal avalancha como efecto de la crisis, de los procesos y de la acumulación de trabajo única y seguramente, yo no sé si en los tiempos históricos del laboralismo de los 70 fue algo parecido, lo dudo, ¿no? La acumulación es tal que no nos ha dado tiempo todavía a hacer esa reflexión profunda y a hacer uso de todo lo que Luis, con mucha razón, está criticando. Vamos tan al día a día y de una forma tan a matacaballo que la verdad es que, y cuando digo vamos, me refiero a los abogados, a los graduados sociales, pero también a los jueces y a todos los operadores y a los funcionarios, a los secretarios. Entonces, esta es la primera reflexión que hago sobre esa incapacidad de sentarnos a reflexionar con profundidad, porque es que, bueno, el propio nuevo marco laboral, después de 3 años de reformas, es que no nos da tiempo a estudiar al mismo tiempo las reformas del derecho sustantivo, más las laborales, más la de la seguridad social, y estamos tan al día que a ver quién se puede dedicar a hacer ese análisis profundo, a modificar sus modelos y a hacer uso de todas estas herramientas que la nueva ley nos da. Y luego hay otra crítica que se ha hecho por ahí, Aurelio Desdentado lo ha reflexionado en público, no sé si incluso llegó a publicar algo sobre una incapacidad material de los juzgados. Estamos en un momento con una deficiencia también de medios. Yo no sé aquí, pero en Madrid los juzgados están empapelados de quejas, los funcionarios están bastante irritados y está todo el mundo al límite de sus capacidades y muy tal. Entonces, como para hacer un uso profundo y estudioso y adaptado de tal. Esa mezcla de factores, pues yo lanzo como idea que aún hay mucho trabajo por hacer, que Luis tiene razón y que creo que se hará, pero esta ley va a ser de un desarrollo, me está dando la sensación, lento y que va a necesitar una digestión mejor de la que a este momento podemos hacer. Quizá esto se ve con más gravedad en los juzgados de lo social. La Audiencia Nacional es una excepción, pero claro, el volumen de trabajo de la Audiencia Nacional, aunque se ha incrementado, pues no es el de los juzgados de lo social. Y seguramente los tribunales superiores de justicia pues también van a ir teniendo más oportunidad de hacer un trabajo más sosegado y más reflexivo y más profundo. Y esto, pero vamos, esto os lo lanzo para que luego me digáis, no es verdad, yo he cambiado mi práctica, yo siento que esto no tiene nada que ver, yo estoy actuando de una forma absolutamente diferente. No es, desde luego, mi experiencia, salvo en los despidos colectivos y muy especialmente en la Audiencia Nacional. Cuestiones concretas, luego podemos debatir, pero si me permite solo, muy telegráficamente, lanzar varias cuestiones que a mí me gustaría que tratásemos en un orden ordenado, temporal de los actos. Primero, la mediación. ¿Está funcionando la mediación de los secretarios? Bueno, pues yo creo que también hay que darle una oportunidad. Los secretarios se están formando en mediación. Los secretarios, unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Resulta también algo extraordinario ver cómo todavía hay muchos juzgados donde el juez está delante del secretario cuando se está mediando, lo cual es algo realmente, pues yo creo que expresivo de la falta de comprender lo que es la mediación y la cultura. No se va a decir lo mismo delante de la persona que va a dictar la sentencia, obviamente, ¿no? Pero también que los secretarios tienen que aprender a mediar y tienen que desarrollar esa cultura de mediación que los que hemos participado en esto desde hace años sabemos que se aprende y sabemos que puede ser enormemente útil. Yo creo que también es un trabajo en progreso, work in progress, ¿no? Como dicen los anglosajones. Del juicio colectivo, de los despidos colectivos sobre todo, hablaremos, pero yo aquí quiero llamar la atención de la mala práctica que estamos llevando a cabo los abogados en los juicios complejos, donde repetimos una y otra vez lo que ha dicho el abogado anterior y creo que perdemos eficacia y capacidad de hacer llegar a los tribunales, sobre todo estoy pensando en la experiencia de la Audiencia Nacional, las ideas básicas del proceso, aburrimos a las piedras y perdemos la eficacia de hacer llegar las ideas fundamentales. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de síntesis y de ir al meollo de las cuestiones. Es más fácil de decir que de hacer. También quiero referirme a la cuestión de que los demandados se conviertan en demandantes. Esta mañana Lourdes Aristei se ha referido al caso del trabajador que se le da parte del proceso colectivo y luego reconviene. Bueno, nos estamos encontrando lo mismo en los despidos colectivos. Demandados que funcionan formalmente como demandados y luego se convierten en demandantes de forma indirecta y sin haber formulado la demanda y, por lo tanto, generando indefensión. También quiero
llamar la atención sobre un problema que es un problema muy, muy novedoso y que creo que se va a manifestar, yo ya lo estoy viendo manifestarse en algún proceso, que es la dificultad de creación de la comisión de la representación social limitada a 15 miembros. ¿Qué pasa si no se pone de acuerdo? Yo ya lo estoy viendo. Es más, hay algún sindicato minoritario que se opone a todo y que yo he oído decir el otro día a un representante suyo que lo que van a hacer es imposibilitar la creación de esas comisiones para forzar una nulidad. Si no se puede constituir, si no se hace bien, ¿qué efectos tiene luego? Entonces, lanzo esto como una cuestión novedosa. Es obvio que la parte de la empresa poco tiene que decir, pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo para esa creación de los 15? ¿Qué efecto puede tener? Pues me gustaría también que lo debatiésemos. Tengo alguna cuestión más, pero como ideas así lanzadas para que pueda haber debate, pues... Bueno, yo tenía previsto darle la palabra a Fernando, pero si me perdonas, y antes de centrar más el objeto del debate, si quieres le paso la palabra a Antonio para que pretendía dar unas generalidades sobre la nueva ley. Entonces, que dé unas generalidades y después ya centras tú más en tu turno. Muy bien, pues muchas gracias. Quería agradecer la invitación a toda la asociación y particularmente a Román y a Ana. Y creo que es bueno para la asociación y para todos los que nos dedicamos al derecho del trabajo que tengamos estos encuentros. Muchas veces coincidimos en muchas cosas, otras veces estamos enfrente, pero yo creo que hay una serie de problemas comunes a todos los que nos dedicamos a esta jurisdicción que debemos compartir, y por eso estoy doblemente agradecido y doblemente satisfecho de poder estar con vosotros compartiendo este espacio en esta asociación, porque es verdad que tenemos muchos problemas comunes a pesar de que en muchas ocasiones estemos enfrente procesalmente. Dicho este agradecimiento y la satisfacción que me produce estar con vosotros y compartir estas jornadas, este congreso, decir, coincido con Luis, creo que la ley es una ley bien intencionada. Yo creo que después de lo que ha venido es como una isla, un pequeño remanso donde los trabajadores no han perdido derechos. Sorprendentemente es una ley, visto lo que ha ocurrido después, con todos los brutales recortes, con toda la pérdida de derechos, con toda la pérdida de capacidad de intervención, con todas las derogaciones, etcétera, que han ocurrido, por lo menos desde el punto de vista del que yo hablo. Creo que esta ley sí que mantiene los equilibrios propios de la jurisdicción social, sí que es bien intencionada en cuanto a una modernización, a una mayor agilización de los procedimientos, y creo que también coincido con Luis en que desgraciadamente por el periodo de crisis en que se está aplicando de forma tan reciente, es verdad que la crisis nos ha comido prácticamente todas las posibilidades que nos ofrece y que probablemente nos ofrecerá en otros momentos. De ahí que también estoy de acuerdo que hay una suerte de indigestión normativa y que la ley, desde luego, no es ajeno a ello. Yo creo que más que la aplicación en sí de la ley, lo que nos llama la atención o lo que creo que nos debe llamar la atención es la situación de la jurisdicción social, ya no solo con la ley, sino la intolerable situación que padecemos en la mayoría de los juzgados, es decir, los intolerables retrasos de 18 meses para señalamientos, la situación del FOGASA, las situaciones de las inspecciones de trabajo, en definitiva todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, vamos a llamarlo así, ha sufrido un deterioro brutal y creo que esto es lo que más nos debe preocupar. O sea, no es de recibo que los juicios se señalen con los retrasos que se están señalando, ni es de recibo que la situación de los trabajadores en muchos casos, con el desempleo, con el FOGASA, con la pendiente de juicios y demás, pues se esté deteriorando de esta manera tan escandalosa. Hay un dato que era de la semana pasada. Están saliendo antes los juicios penales que los juicios por despido. Es decir, quiero decir, cuando se despide a un trabajador pues por unos hechos que pueden tener apariencia de delito o de falta, bueno, están saliendo antes, ¿no? Esto era una situación absolutamente insólita hace nada. Bueno, y ahora es así. Ahora se celebran antes los juicios de faltas en estos casos, pues por supuestos hurtos que provocan el despido. Y el juicio por despido, pues saldrá el año que viene exactamente en el mes de junio, ¿no? Es una situación que pone de manifiesto la situación de la jurisdicción. Por tanto, si no cambiamos otras cosas, además de la ley, realmente esto no va a ir adelante. Sin dejar de reconocer, por supuesto, el avance o al menos la conservación de derechos que entiendo que para los trabajadores supone esta ley. Coincidir con lo que han apuntado mis compañeros en cuanto al debate sobre los despidos colectivos, la ejecución, las demandas individuales, que son problemas
bueno, pues que dada la situación son los que más protagonismo tienen, pero sí quería apuntar un detalle en cuanto a efectos beneficiosos, por lo menos para los trabajadores y para los sindicatos en este caso, de la nueva ley, que creo que es un simple artículo, un número que, bueno, no sé el recorrido que va a tener, yo creo que es interesantísimo, porque me parece muy novedoso, que es el 96.2 en cuanto a la presunción, bueno, a la inversión de la carga de la prueba en los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, respecto a que ha de ser el empresario el que acredite haber cumplido con todas las normas de prevención en el caso de un accidente a los efectos de daños y perjuicios y demás. Me parece que es una cuestión muy novedosa que yo creo que desde hace tiempo veníamos reclamando, al menos una clarificación en esa materia, y que creo que la ley lo deja clarísimo, además con una presunción que la equipara justo, vamos, con una inversión de la carga de la prueba al lado de los derechos fundamentales, ¿no? Por eso yo creo que es una de las novedades que a mí me llaman especialmente la atención y la dejo también caer por si luego debatimos. Nada más, muchas gracias. Gracias, Antonio. Bueno, pues ahora, si quieres, empezamos a lanzar ya temas al auditorio. Bien, y si muy quieres, empiezas tú, Fernando. Muy bien, Y en muchas cuanto hablas de la acumulación de acciones y de procesos, si quieres... Bueno, en principio una pequeña valoración, ya que voy de postre, pues ya lo voy a hacer a la vez, ¿no? Es decir, voy a dar mi pequeña valoración de lo que es la ley, sobre todo con algunas pinceladas que ya habéis dado, que ya han dado los compañeros, y después entraremos un poquito en lo que son la acumulación de las acciones. Claro, cuando la verdad os escucho hablar, verdaderamente es una ley que es buena, que es muy garantista, que realmente es un cuerpo jurídico muy importante, pero realmente se queda obsoleta ante el funcionamiento de la justicia. En Sevilla, antes de ayer en la SER salió que los procedimientos por despido es incierto y de reclamación de cantidad son de reclamación de cantidad y de otra serie de acciones, pues están para el 2017 en 2 juzgados. Claro, los despidos están en año y medio. Claro, esto te da mucho que pensar, porque si bien es cierto que, menos mal que todavía está San Fogasa, ¿no?, que es como yo le llamo, pero claro, ¿cuándo actúa el Fogasa? El Fogasa, en los tiempos en los que estamos, pues a lo mejor tarda 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque desde que te despiden hasta que te señalan, eso sí, no hay suspensión, lógicamente, y te mandan a mandar o 6 meses, o 3 meses, o 18 meses, pues a lo mejor te has pegado año y medio en la jurisdicción. Después notifica sentencia, después de la notificación de la sentencia pide ejecución, notifica la ejecución, auto de insolvencia, y cuando ya llegas al Fogasa a lo mejor has tardado 3 o 4 años, ahora vamos a tardar mucho más. Claro, hasta cierto punto yo he adoptado una estrategia procesal, que no sé si es buena o mala, pero es la mía. Cuando hay o bien grupo de empresas o todo el que podía se le demandaba, pues ya no lo estoy haciendo, demando a una. Sé que no va a venir a juicio seguramente. ¿Por qué? Porque como tenga que buscar a las 8 empresas, pues no celebro nada más que en 3 años o 4. ¿Sí? Porque siempre falta algo. No, es que el edicto, es que el BOE, es que no sé qué, ha cambiado de domicilio, notifica usted a uno de los administradores, cuando te das cuenta, dice, no, renunciaciones, a esto no los demando. Y ahora llega el FOASA y te dice, oiga usted ha dejado de caer su derecho en alguna de las empresas y por tanto no le pago. La cosa es complicada, ¿no? Pero realmente lo que yo estoy haciendo es demandar a una o dos, la que sé que va a venir, o por lo menos nada más que tengo que buscar a una o dos. Digamos eso como lo que es un poquito valoración de la ley. También estoy de acuerdo con Luis en que efectivamente no utilizamos las herramientas que nos da esta nueva ley de la jurisdicción. Por ejemplo, en el recurso de suplicación, ¿cuántas veces hemos visto una sentencia que hemos ganado? Hemos dicho, bien, estupendo, hemos visto el fallo, como en las películas de... Nos vamos al final, ¿no? Estimada, o se desestima o se estima. Pero claro, cuando vemos los hechos probados de la sentencia decimos, aquí hay 3 o 4 puertas abiertas y tengo miedo y pánico de que esto llegue a la sala y me lo ganen. Bueno, antes no se podía hacer, ahora ya se pueden modificar esos hechos probados. ¿Por qué? Porque verdaderamente tú has dicho, qué mala es esta sentencia, a pesar de que la has ganado. Otras veces pasa totalmente lo contrario, ¿no? Ya lo sabemos. Es decir, la sentencia es muy mala y la has perdido. Entonces dicen, menos mal que la sentencia es mala, porque tiene unos hechos probados o no está bien configurada. Claro, todos estos elementos pues hacen que, efectivamente, esta nueva ley de la jurisdicción, pues yo entiendo que sea buena, ¿no? Y que a lo mejor no la conocemos, como bien dice Luis, en todos los aspectos que deberíamos. Eso en cuanto a la valoración. Vamos a entrar un poco, que viene entroncado con el problema de la celeridad. Realmente, la acumulación de acciones y la acumulación de procesos. Ya se podían acumular y se podían, en este caso, acumular procesos, ¿no? Es cierto
que la ley, digamos, lo único que ha hecho en muchas ocasiones, no en esta, pero en muchas ocasiones, es instaurar lo que ya veníamos haciendo. Es decir, pues muchas veces cuando la prueba era muy grande, o te dejaban 2 horas o te decían, oiga usted, diligencia final, o por ejemplo cuando tenías que pedir una prueba anticipada, la pedías y te dejaban. Había muchas, digamos, TIC, que realmente lo único que ha hecho la ley de la jurisdicción es asumirlas como propias dentro de lo que es el proceso. ¿Cuál creo yo que es la estrella de la acumulación de acciones o acumulación de procesos? Las estrellas son fundamentalmente, creo que 2. La acumulación de despido y cantidad y la acumulación, en este caso, de todas las posibilidades que nos da un accidente de trabajo. Cuando hay un accidente de trabajo, bueno, pues yo no sé cuántos pleitos hay. El propio del accidente de trabajo, si es accidente o no es accidente, que puede serlo. La incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la diferencia de IT en lo que es el recargo de prestaciones, la indemnización de daños y perjuicios, la posibilidad de irte al penal. Es decir, teníamos ahí pues un rosario de acciones que cada una iba por su lado. En alguna ocasión te dejaban acumularlas, en otro caso no, dependiendo del juzgado. Ahora podemos acumularlas todas, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es un verdadero problema. Por ejemplo, no tiene nada que ver en una prestación, perdón, en una indemnización de daños y perjuicios, que es la más importante y la que vamos buscando, si hay recargo de prestaciones o si no, a los hechos, digamos, de la prueba, ¿no? Del supuesto nexo causal que hay. Si hay recargo de prestaciones de un 30 o un 50, prácticamente es una responsabilidad cuasi objetiva. Si no la hay, es más complicado. Luego, por tanto, hay un procedimiento administrativo que tiene que finalizar. ¿Qué ocurre también con la indemnización? Si es una incapacidad temporal y no llega a ser una incapacidad permanente, así es parcial, así es total o así es absoluta. Es decir, no tiene nada que ver, porque el punto, digamos, los puntos de indemnización pues son totalmente distintos. Es mucho mayor la indemnización si es absoluta que si es una invalidez permanente total, mucho menos una parcial. Es decir, hay procesos, aunque se puedan acumular, que en este caso el accidente de trabajo, cada uno tiene que ir en muchas ocasiones por su lado, porque no se coordinan, porque el acta de inspección llega más tarde, porque de qué hacer la investigación tardan 6 o 9 meses, porque resulta que tienes que esperar también a que haya una invalidez. Puede ser que sea la misma sentencia, pero claro, eso luego se puede, digamos, reponer en su aplicación. Por tanto, creo que el accidente de trabajo, si bien es cierto que ha habido una muy buena voluntad a la hora de acumular el proceso, pues hay una serie de cuestiones que luego la práctica te la da y que puede ser un poquito complicado. Otro tema que creo que es interesante es la acumulación del despido, extinción, cantidad. Bueno, despido y extinción ya se podía hacer antes. También se podía hacer el despido y la cantidad. Lo que pasa es que ahora hay una situación perniciosa y es que, bueno, todos los juzgados son reinos de taifa, pero hoy día en eso más que nunca. Si nos vamos por lo menos donde yo voy, ¿no? Si nos vamos a Huelva es de una manera, si nos vamos a Sevilla es de otra, si nos vamos a Cádiz es de otra, si nos vamos a Córdoba es de otra, si no que me corrijan los compañeros. Es decir, y dentro de las propias ciudades, de las propias sedes, también hay una diferencia con respecto a los juzgados. ¿Por qué? Claro, la ley dice que se pueden acumular, pero hay muchos criterios. ¿Por qué? Porque, oiga, ¿y se puede acumular horas extraordinarias? Oiga, ¿y se puede acumular una mejora voluntaria? Oiga, ¿y se puede acumular una diferencia de convenio? Oiga, ¿y se puede acumular un plus de productividad que yo tenía y que me lo quitaron? Oiga, ¿y se puede acumular? ¿Y se puede acumular? Pues realmente cada maestrillo tiene un cerebrillo y cada jurisdicción y cada juzgado tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Verdaderamente lo que dice la ley es que lo que tienes que acumular es, porque te manda el 44.9, el finiquito, ¿no? Pero claro, ¿qué es el finiquito? El finiquito realmente es, y además te lo dice la ley como diciendo, la empresa podrá, en este caso al trabajador, ponerle de manifiesto las cantidades que se le debe y una vez que se señala por el empresario qué es lo que se le debe, entonces el trabajador podrá ir al juzgado y acumular despido, extinción y o cantidad. Claro, todo lo que no sean, digamos, podemos decirlo, cantidades no pacíficas, no se podrán acumular. Por ejemplo, ya sabemos que en las extinciones se puede acumular efectivamente todos los salarios devengados y que no te hayan pagado. Pero claro, en ese salario, ¿qué es lo que entra? Yo entiendo que tienen que ser cuestiones que son pacíficas, cuestiones de nómina. Es decir, todo lo que no sea una nómina no se puede acumular. Pero claro, ahí viene la otra. Oiga, es que yo tengo un incentivo en nómina, de ventas.
Y ahora, ¿eso cómo se calcula? ¿Se calcula como el día salario y hacemos un prorrateo? No, porque claro, eso se hace exclusivamente para saber cuánto es el día salario efecto de despido. Oiga, pues tendremos que hacer una investigación o pedir una prueba anticipada, pero claro, esa prueba anticipada puede ser complicada y te dice la ley también que el juez a la mínima lo echa para atrás. Hay juzgados que dicen, usted solo me puede acumular el último mes, vacaciones y poco más. Hay otros que dicen, no, pues usted puede acumular eso y todo lo que se le deba que venga en nómina. Hay otros que te dicen, oiga, usted puede acumular todo eso y el convenio. Hay otros que te dicen, no puede usted acumular prácticamente nada, váyase usted a un declarativo y fuera. Otros que te dicen, acumule usted todo, y luego en sentencia, digamos, emite un testimonio y no, digamos, voy a opinar sobre eso. Creo que es lo peor que se puede hacer, ¿no? Porque verdaderamente le estamos dejando en manos del juez el que pueda decidir o no cuáles son las cantidades. Y yo creo que ahí la inmediación es importante y que se tiene que discutir antes si va a entrar a juzgar o no va a entrar a juzgar. Y eso no lo hace el juez antes, lo hace ya en sentencia. Emite digamos, tal y como dice la ley, unos testimonios y váyase usted al declarativo. Claro. ¿Qué se está haciendo también? Y eso lo hago yo también, no sé si lo hago bien o lo hago mal, ¿no? En determinados despidos objetivos que sé positivamente y casi seguro que lo tengo perdido, estoy accionando por despido y cantidad. ¿Por qué? Porque si acciono por despido y cantidad, me van a señalar mucho antes. ¿Por qué? Porque si solamente meto la cantidad al 2017, si meto despido y cantidad, voy a perder despido, pero la cantidad la voy a tener antes. ¿Cuál es la contrapartida? Que no podía Alfogasa, pero con lo que tarda Alfogasa me da exactamente igual. Y solo voy a cobrar el 40% de ese despido objetivo. Es decir, que también entra un poco en lo que es la estrategia procesal de este tipo de acumulaciones. Consejo, yo realmente ninguno, cada uno vive su experiencia, pero todo lo que no sea una cantidad que no sea pacífica, lógicamente el magistrado te va a poner problemas. Pacífico, diferencias salariales, pacífico, horas extras, incentivos un poco extraños de calcular o complicados de calcular. Por tanto, es un poco la visión que yo tengo de lo que es la acumulación del proceso y que, lógicamente, yo no vengo aquí a hablar, sino un poco a que ahora mantengamos un diálogo o más tarde, ¿no? Otra cuestión de la que me gustaría hablar muy poquito es de los acuerdos de, digamos, la homologación de acuerdos extrajudiciales. Yo creo que sirve sobre todo con las nuevas tecnologías y lo que nos está sirviendo hoy día el hecho de poder presentar prácticamente en toda España o poder, de alguna manera, conciliar una ejecución. Muchas veces las ejecuciones son muy complicadas. Y a lo mejor, pues el juicio es en Bilbao, la empresa tiene el abogado en Barcelona, el del trabajador lo tiene en Sevilla y a lo mejor la mutua tiene que venir de no sé dónde. Entonces, ahí, en ese acuerdo por el cual se homologa por parte del secretario, pues es posible. ¿Cuál es el único problema? Que solo se puede hacer instando la ejecución de la sentencia. Es decir, hasta sentencia no se puede hacer un acuerdo de homologación, lo que se hace es una conciliación, pero hay que pedir ejecución de sentencia por muchos secretarios, otros no, otros simplemente en el mismo escrito se pide ejecución de sentencia y ya se aporta lo que es el acuerdo, la homologación de ese acuerdo. ¿Por qué es tan bueno? Porque no te tienes que desplazar, es decir, no hay que ir a firmar físicamente al juzgado, que es muy importante porque es que se pierde un día. Entonces, creo que la herramienta de la homologación de acuerdo es muy buena. ¿Qué ocurre? El problema que tiene es que los secretarios, hoy se ha hablado aquí de los secretarios, bueno, los secretarios deben de ser nuestros aliados, pero los secretarios están en un plan muy complicado. ¿Cuál es el problema de los secretarios, bajo mi punto de vista, y lo hablamos ayer? El problema es que no están acostumbrados a tratar con el público. Es decir, cosas que tú podías conciliar antes con el magistrado o solucionar, suspensiones, problemas, pruebas, con el secretario es muy complicado, y con las secretarias. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a tratar. Tienen que hacer un curso de mediación, no, tienen que hacer 18.000. O sea, todos los cursos que haya de mediación los tienen que hacer todos uno detrás de otro, porque es muy complicado hablar con ellos y con ellas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que cuanto más fácil y el acuerdo sea más limpio, mejor. No complicar a los secretarios en cosas que a lo mejor no se pueden conciliar con estos acuerdos de homologación. Pero lo que sí está claro es que deben de ser nuestros aliados, pero realmente los tenemos un poco, o ellos a nosotros, o nosotros a ellos como enemigos.
O sea, tenemos que a veces conciliar a pesar del secretario porque pone muchas pegas. Pero bueno, yo con esto es lo que tenía un poquito preparado para traerme, y hay una cosa de la que no hemos hablado y en este caso creo que la ley da un juego muy importante, medidas cautelares. Luis, yo creo que es un tema apasionante. Yo la he pedido, nunca me han hecho caso prácticamente, y te ponen la medida cautelar el mismo día del juicio, una hora antes, ¿no? Entonces, realmente no le veo a lo mejor mucha práctica, pero a veces la tiene. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, sobre todo cuando demandan gerentes o demandan conocedores o empleados que conocen muy bien la empresa y que saben que están saliendo bienes patrimoniales de la misma, porque a lo mejor pueden acceder a la fotocopia de la factura o a lo mejor a un... Con esto no quiero decir que vayan haciendo ustedes cosas, ¿verdad? No quiero tampoco dar malas ideas, ¿no? O extractos bancarios, y están saliendo el dinero, saliendo del patrimonio de las empresas. Ahí es a lo mejor donde la judicatura tiene que entrar más. La experiencia, a mí me han hecho muy poco caso, me gustaría compartirla con ustedes. Y cuando me han hecho caso, me la han puesto, ya te digo, el mismo día, una hora antes, con lo cual creo que tiene, en fin, a veces muy escasa, porque no están acostumbrados tampoco a dar medidas cautelares de este tipo, ¿no? Yo con esto me someto a la mesa, al diálogo y a todos los demás compañeros. Muchas gracias. Bueno, pues a la vista de lo que ha dicho Fernando, no sé si queréis hacer alguna opinión. Yo sí, porque yo insisto en lo mismo, ¿verdad? Insisto en lo mismo, en la matraca que os estoy dando. Al hilo de las dos cosas últimas de Fernando, medidas cautelares. Hoy nos ha comentado la magistrada, Durán, Federico Durán nos ha comentado un auto que le escandalizaba mucho, le escandalizaba todo a Federico Durán, un auto donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspende cautelarmente el descuelgue del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid que afecta a 35.000 trabajadores, porque entiende que su proceso va a ser lento, es un procedimiento complicado, y aunque tenía citado el juicio para 3 meses después, dice, oiga, no, yo suspendo cautelarmente la autoderogación del convenio que aplica la Comunidad de Madrid. Vuelvo a lo de antes, brillante el abogado de comisiones, creo que fue comisiones, que pidió la medida cautelar. A lo mejor, si no conocemos la ley, no se nos ocurre y tenemos que esperar al juicio, y a los funcionarios y trabajadores por cuenta ajena de la Comunidad de Madrid les quitan el convenio directamente y nadie ha hecho nada. El abogado estuvo brillante, conocía la ley y pidió la medida cautelar. Y vuelvo también, lo que ha dicho Fernando, artículo 26.3, en la época que estamos viviendo con el colapso judicial, es un artículo que tenemos que conocer de memoria, tenemos que estudiarlo, es para nosotros un instrumento fundamental de nuestra vida profesional. ¿Cómo combino el despido, la resolución de contrato, la acumulación de la liquidación al despido, solo la acumulación de los salarios que justifican la extinción de contrato o falta de pago? ¿Cómo combino ese cóctel procesal? Es fundamental conocerlo, porque si yo en mi jurisdicción los despidos los citan con 6 meses y las cantidades con 2 años, yo me voy a inventar un despido como sea y haré una resolución de contrato como sea, aunque solo sea para conseguir que la demanda cantidad no tarde 1 año y medio, sino tarde 6 meses. El artículo 26 hay que trabajarlo, hay que, de verdad, dedicarle 2 horas a pensarlo, a hacer un cuadro. Si hago tal y acumulo y qué pasa y qué no pasa y qué tal. Y esto es lo que vuelvo a insistir en la cuestión. Yo cambio de tercio y hablo de otra cosa. Aspecto concreto, novedad absoluta, 5 de agosto, Real Decreto veraniego, vamos a reformar la reforma porque hemos metido la pata. En materia de despidos colectivos, centro el problema. El artículo 124 me parece un desastre absoluto, es decir, me parece que es la mayor cagada procesal que he vivido en mi vida. Llevo 36 años en esto, no he visto nada igual en mi vida de desastre del artículo 124. Pero, en fin, eso daría para toda una tarde. Simplemente explico. El legislador se tira a la aventura, no medita lo que hace, no medita que lo hace en un momento de crisis, hace experimentos con gaseosa con 6 millones de parados y con 40.000, nos han dicho esta mañana, 40.000 expedientes de empleo de extinción, y se tira a la piscina y hace experimentos. Bueno, pues el experimento le ha salido horroroso. Entonces empieza a intentar trampear. Problema. El artículo 124 establece que las demandas de despido colectivo son declarativas, puramente declarativas. Y que la impugnación declarativa, si la sentencia declara que el despido no es ajustado a derecho, ¿vale? Pues si es firme, hay que ejecutarla mediante una cascada de demandas individuales absurdas, innecesarias, que colapsan. Voy a poner un ejemplo. ERE en Telemadrid de 987 trabajadores.
demanda colectiva de todos los sindicatos habidos y por haber, acumuladas. Pero los trabajadores, aunque está suspendido el plazo de caducidad, presentan 600, creo que 600 y pico demandas. Demandas que el juzgado tiene que tramitar, que no se han acumulado, que colapsan los juzgados, luego se suspenden porque está pendiente el pleito colectivo, pero los funcionarios han tenido que tramitar 600 demandas gratuitamente. Bueno, entonces, se dan cuenta que esto es un disparate, luego, hasta que no se firme la sentencia, no operan las demandas individuales. Bueno, pues el decreto del 5 de agosto yo pensé que la reforma de la reforma se iba a tomar en serio. Pues no, lo único que dice es que en caso de despido nulo, la sentencia de despido colectivo será ejecutiva. Ole, será ejecutiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Habéis visto todos el Real Decreto Ley? ¿Ha articulado algún mecanismo de ejecución colectiva? Imaginemos, ERE de Telemadrid, si el Tribunal Supremo decide, que lo piden los sindicatos, que el despido no ha ajustado a derecho, como ha dicho el TSJ de Madrid, sino que es nulo, ¿cómo se va a ejecutar esa sentencia? ¿Qué pasa con los que no han demandado? A lo mejor hay señores que han firmado el finiquito y ya no tienen ningún interés en seguir el proceso, se han quedado sus 20 días y están viviendo en Nueva Zelanda tan panchos. Es decir, a esos también se les va a ejecutar, aunque ellos no quieran ejecutarla, y les van a obligar a readmitirles, aunque no quieran volver. ¿Alguien ha pensado eso? Es decir, esa vorágine legislativa de agosto, ese mal sueño que ha tenido doña Fátima, lo van a pagar. De verdad, ¿cómo se legisla en este país? Es un auténtico dislate, de verdad, pensarlo un poco. Es ejecutivo. ¿Cómo se recurre a una sentencia de despido nulo ahora? ¿Cómo se cuantifica el daño para poder depositar, para poder recurrir? Si es ejecutiva, es que hay que ejecutarla. Si hay que ejecutarla, habrá que calcular los salarios de tramitación de los 800 o 936 señores de Telemadrid, depositarlos en el juzgado para poder recurrir, requisito de admisibilidad de recurso de casación. ¿Dice algo el Real Decreto del 5 de agosto? No dice absolutamente nada, no le molesta, no le preocupa, ya se arreglará, ya el Supremo lo arreglará. Así se está legislando, de verdad. Bueno, es un exabrupto, perdón, pero es que me indigna. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Fernando y Luis, no sé si querías tú añadir algo o quieres tú, o tú, Antonio. No sé si empiezo por el exabrupto o vuelvo un poco antes para no caldear demasiado. Solo varios comentarios al hilo, porque además yo creo que no mucho. En 10 minutos tenéis que tener la palabra, porque estoy seguro que hay muchas cuestiones aquí, no podemos hurtar el debate. Pero muy brevemente. En cuanto a los intolerables retrasos, yo aprendí en la jurisdicción con el orgullo de que era una jurisdicción rápida, era una jurisdicción pero al mismo tiempo garantista y eficaz. Y aprendí también con el Tribunal Constitucional que la justicia tardía no es justicia, desde el punto de vista estricto de interpretación constitucional. Lo que nos ha pasado es difícil de comprender, pero que no estemos reaccionando frente a eso es más difícil todavía. Es más difícil todavía, ¿no? Y yo querría que desde Asnala, ya que estamos aquí, los que hemos venido, aprovechemos para hacer un comunicado a la opinión pública y empecemos a mover, porque esto, además, y yo creo que aquí tenemos que tener todos la absoluta grandeza, da igual en la parte que estemos. No puede ser que se cite en 2 años ni una cantidad y muchísimo menos un despido. Pero es que además, a quien piense que se va a tener una ventaja, es que un día se nos va a pasar un plazo, porque un día van a cambiar hasta en el despacho el ordenador, y una cosa que hemos apuntado se va a borrar. O sea, es que vamos a tener hasta disgustos nosotros, ya desde el punto de vista más pedestre. Pero lo más importante no es ese punto de vista pedestre, es que realmente estamos destrozando en esa parte una jurisdicción que era modélica, que era líder, y a mí me parece que esto es obligación de todos, decirlo en todos los foros, decirlo alto y pelearlo como un derecho fundamental que es. Y si alguien tiene que poner recursos, pues que se ponga. Esto no es renunciable. Vamos, perdonad, pues esto no sé si es un exabrupto o es una tal, pero realmente lo siento con mucha intensidad. Por otra parte, y en este sentido hay que cambiar otras cosas, además de la ley. No sé quién lo ha dicho, si ha sido Antonio, pero me parece muy bien dicho. Una cuestión concreta también de la complejidad de hacer uso de esta ley. Se ha hecho referencia a la posibilidad de modificar hechos probados incluso cuando se gana. Probablemente, parte de por qué no lo hacemos es porque ya que hemos ganado estamos muy contentos, tenemos mucho trabajo y solo nos faltaría encima recurrir lo que ganamos. Esa sería la visión un poco más cínica o más perezosa. Pero hay otra que yo alguna vez cuando me lo he planteado digo, ya, pero voy a darle, y sé que está el presidente de la sala, le voy a dar yo pistas. Ya sé que los jueces no hace falta que les demos pistas, ellos tienen suficiente experiencia, más que nosotros para verlo, pero de verdad yo la parte que he ganado voy a subrayar mis propias debilidades.
voy a decir y voy a ayudar a la sala a decir, bueno, pero es que esto sí, me han dado la razón, pero está mal hecho, este hecho no tenía que estar ahí. Claro, entonces, esto también nos obliga de nuevo a una decisión táctica que no es tan fácil de asumir. O sea, por ahí, entonces hago una llamada un poco agridulce o ambivalente. Por una parte, estudiémoslo y no seamos perezosos, pero tampoco pequemos de ingenuos, ¿no? Porque al final nos debemos a nuestros clientes. Es la obligación fundamental de un abogado dentro de la ley, claro, y del derecho. Por otra parte, yo también quiero hacer aquí una propuesta comercial, ya aprovechando que he hecho la primera política, pues una comercial. Yo hace muchos años, y cuando he viajado por ahí con una mochila, había unas guías que se llamaban Lonely Planet y que tuvieron mucho éxito y que creo que sigue habiendo y que eran muy buenas porque te decían dónde se comía en el último chiringuito y lo tenían perfectamente identificado. Yo creo que tendríamos que hacer unas de los juzgados de lo social y además lo podríamos tener online. El juzgado tal, el secretario hace esto, aquí no se concilia, aquí tal, no, y podrían ser realmente útil, incluso podría ser un buen proyecto comercial, entre todos, cada uno, hacemos llegar esa información y lo vamos actualizando, que ahora con los smartphones y tal, podemos actualizarlo en tiempo real y podemos hacer algo realmente útil para los compañeros y yo lanzo la idea para quien la quiera coger, regalo el copyright. Y incluso lo podríamos hacer en la sala porque verdaderamente una de las cuestiones es que tenemos una diversidad interpretativa de cuestiones muy concretas que nos complican o nos la vida. Por ejemplo, se me ocurre las conciliaciones. ¿Se puede conciliar? ¿Por qué se puede conciliar en un despido una cantidad? Si lo pensáis bien, no es tan coherente, cuando no están acumuladas, quiero decir. Pero por la misma, ¿podemos conciliar cuando no se reconoce la laboralidad de la relación? Pues ya sabéis que unos juzgados lo aceptan y otros no. Bueno, pues casi sería útil. Incluso, además, si hacemos esto, a lo mejor animamos a una cierta uniformidad, ¿no? Porque parece que, hombre, la ley se interpreta, pero este grado de divergencia a veces resulta un tanto excesivo. Del procedimiento monitorio, algunos de vosotros podrán hablar mejor. No sé por qué no se utiliza suficientemente, pero hay alguien que creo que quiere intervenir y espero a esa intervención. Ahora, solo acabar muy brevemente con una valoración. Yo creo que, Luis, es un poco excesivo lo que dices. Yo no voy a romper ninguna lanza en defensa ni de un gobierno ni de una interpretación. Solo llamo la atención de que el despido colectivo, solo había 2 países en Europa donde tenía autorización administrativa. Uno era España y otro era Grecia. Tampoco digo nada, que eso signifique nada. Hay un país en el mundo que sigue teniendo autorización administrativa al despido colectivo, es India, que igual funciona bien el derecho al trabajo allí, no lo sé. Pero era una tipicidad. Que era una tipicidad que funcionase más o menos bien, nos hubiésemos acostumbrado, según se vea, sin conciliaciones a precios muchas veces absurdos y que han asfixiado a las empresas, no había forma de conseguir una autorización administrativa y se pagaban precios absurdos en situaciones muy malas. Yo no digo que sea la mejor de la solución, digo que no es un dislate de un mal sueño. Y también digo que mucha gente ha estado reflexionando sobre cómo hacerlo, que es un cambio que ha ido en contra de una práctica de muchísimos años y que estamos todavía rodándolo. Pero creo que si se hace bien, pues también puede dar lugar a unas prácticas diferentes en la que el despido no sea la única alternativa a una crisis, en la que seamos capaces de negociar con una necesidad de ceder las dos partes y que a lo mejor ayudamos a salir de las crisis con un menor daño para el empleo. No digo que sea así, digo que puede ser así y que cabe una visión no tan exabruptada y más matizada, nada más. Bueno, gracias. ¿Quieres hacer alguna? Sí. Es muy rápida. Primero, el tema del calendario, efectivamente. Yo me acuerdo, hace unos años, que teníamos una agenda, ¿no?, hermosísima, que nos mandaba el Colegio de Abogados y que tú, al final de año, pues tenías apuntado lo del año siguiente. Pero claro, ahora mismo tú dices, para el 2017, y ahora tienes esto. Y haces así, y empiezas a darle a la derecha, pim, 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 hasta que te encuentras el 2016 o el 2017, y tú dices, el 13 de enero del 2017, a las 11 de la mañana, tengo un juicio en Social 11 de una incapacidad. Y claro, empiezas a mirar y dices, ostras, 2017, es que es muy fuerte, ¿eh? Realmente el tema del calendario es muy fuerte. Si queréis, el copyright yo se lo doy y venid al Social número 4 de Sevilla. Tenemos al mejor secretario de España, ¿eh? Hay una serie en la cual, bueno, una serie inglesa, ¿no?, que es de Mr. Bean. A mí me ha ocurrido algo ahora antes de venir, que me lo ha dicho de Mr. Bean, ¿no?, porque me he mojado la chaqueta, cuando he intentado arreglarla, la he mojado más, y entonces lo único que podía es empeorar la cosa y me he venido ya con la chaqueta mojada. Bueno, pues si vais a Social 4 de Sevilla, no lo perdáis, es un espectáculo, necesita traductor, para empezar, o sea, no se le entiende nada, no sé si habéis estado, bueno, Ernesto, los que somos de allí, pues la verdad que es impresionante, va a intentar conciliar algo. No, lo primero que hay que hacer es, no sé, tener un traductor mejor o algo así, aparte de todos
digamos, la formación que necesita en mediación, ¿no? Pero lo primero que vocalice y que, bueno, es un personaje realmente es Mr. Bean. O sea, además que hasta físicamente se parece, ¿verdad? La última, la autorización. No, es que es verdad, es Mr. Bean en España y además en un social. La última, efectivamente, la autorización administrativa. Hemos estado discutiendo en la cervecilla que hemos tomado antes, la autorización administrativa. Aquí los que habéis llevado antes ERE, más importante, claro, yo cuando empezaba y durante muchos años, yo la verdad es que no, somos un despacho pequeño, yo no he llevado ERE. Pero ahora los tengo que llevar. ¿Por qué? Porque nada más que te afecte a uno o dos en una suspensión de contrato, pues es un problema. Y todavía, y tal y como está la cosa, se te opone. ¿Qué es lo que ocurría antes en los ERE? Mi pequeña experiencia, con perdón del sindicato, que el sindicato ponía la mano y hasta que no le pesaba, que ya le dolía el bíceps, pues realmente no. ¿Por qué? Porque por lo menos en Andalucía ni uno se aprobaba si no fuera negociado. Entonces, cuando tenía la mano que ya no podía más, a veces cogía ya la izquierda, que es la que tiene más fuerte, ¿no? Y decía, ¿para me vas a poner aquí también? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que eso ya, desgraciadamente, es un poco cómico, pero ahora también es cierto que quizás el péndulo se haya ido a la otra parte. A lo mejor la cultura del diálogo, la cultura de la mediación, la cultura del consenso sea bueno para no utilizar un ERE y un ERTE como estilete hacia los trabajadores, sino como una forma de que a lo mejor ellos entiendan y comprendan que es la única salida para que la empresa salga. Y yo ya con esto, pues... Bueno, Antonio, yo creo que por alusiones personales tienes que intervenir ahora. Le comentaba a Luis que lo que me mosquea es que esa crítica venga precisamente del de Sevilla. Bien, no, yo, ya para dar paso a todos vosotros y poder debatir, no hay unas cuestiones, Román, que yo creo que son, si todo lo que ha pasado en cuanto a la autorización administrativa y en cuanto a todo lo demás, es que se han dado pie, digo, a los que tanto ponían el bíceps hasta que se les ha cansado porque lo han conseguido todo. Me refiero a la patronal, es decir, la ultraactividad de los convenios, una reivindicación histórica. La desaparición de la autorización administrativa de los expedientes de regulación, una reivindicación histórica. La desaparición de los salarios de tramitación, de toda la vida se puso el grito en el cielo. Y lo caro que está el despido, de eso ya no vamos a hablar. Es decir, al menos estos 4 pilares básicos, 4 reivindicaciones históricas de la patronal, cuyo presidente, por cierto, sabemos dónde está, quiero decir que son las que se han abordado en esta reforma. Y eso es lo que ha traído. Ahora, que se me diga, no, es que con la autorización administrativa no te la autorizaban. Bueno, las autorizaciones, perdón, los expedientes ante la administración, ahí se ha negociado, ahí se ha llegado a acuerdos. O sea, yo no creo que ahí haya ido en beneficio de los trabajadores que han conseguido más, que han conseguido menos. Se están realizando las mismas negociaciones en los periodos de consulta. Es decir, que yo no creo que se haya perjudicado. Se dice, no, es que solo existía en España y en Grecia. Claro, bueno, es que estamos con lo de siempre, comparamos con lo que nos interesa. Hablemos de niveles de desempleo, hablemos de niveles de salario, hablemos de condiciones de trabajo, etcétera. Es decir, no comparemos siempre con aquello que nos conviene. Y decir ya por último también, claro, yo he oído esta mañana, y te oigo a ti ahora, Román, también, ¿no? Es que hacer menos daño para el empleo, ¿no? Es decir, se vuelve a acusar, y lo he oído esta mañana con una nitidez absoluta, que es que las relaciones laborales o el modelo o la legislación que teníamos de relaciones laborales en este país es la que ha destruido empleo y es que eso se dice. Entonces, claro, hay una explicación. Entonces, si es la misma legislación que cuando había pleno empleo, porque aquí se decía que había pleno empleo, que todo iba perfectamente, en la época de bonanza era exactamente la misma legislación laboral. Entonces, ¿por qué ahora la culpa de la crisis, lo que destruye empleo, era que había que pasar por la autoridad laboral? Y resulta que que el despido era muy caro y demás. Es decir, yo creo que es que son cosas que no se sostienen, que se interesa que se ha venido presionando para obtener las reivindicaciones que ya se han obtenido. Y aún así tampoco estamos contentos. ¿Me dejas un momentito por alusiones? Yo no creo que el derecho al trabajo ni cree ni destruye empleo per se, lo crea la economía y las necesidades de la oferta y la demanda. Lo que sí que creo es que en un momento de dificultades ciertos sistemas pueden hacer
que la adecuación de las necesidades de una empresa se lleven a cabo a través de la obstrucción de empleo o por medidas alternativas. Cuando empezó la crisis, socios con los que trabajamos nosotros, ingleses sobre todo, y alemanes e italianos, me acuerdo, sobre todo ellos, nos decían que no entendían lo que pasaba en España, que cómo estábamos destruyendo tanto empleo y no haciendo reducciones salariales, reducciones de jornadas, que es lo que estaban haciendo cuando empieza la crisis en el Reino Unido, en Alemania y en Italia. Y la contestación es porque no podemos hacer otra cosa, porque es imposible reducir un salario, pase lo que pase, porque se prefiere destruir el empleo. Esto en sí no es que destruya el empleo la norma, pero a lo mejor podría haber una fórmula alternativa partiendo de que la culpa ni de la creación ni de la destrucción es una ni otra, pero pues, bueno, siempre la metáfora esa que usa Juan Antonio Sagardoy de las velas y el barco, ¿no? El barco necesita agua y necesita viento, pero si tiene unas velas mejores o peores se moverá más o se moverá menos, pero dependerá tiene que haber viento y tiene que haber agua, que eso no depende de nosotros. No somos tan importantes los que nos dedicamos al derecho al trabajo, pero sí podemos hacer unos mecanismos que hagan muchísimo más difícil modificaciones alternativas. Yo he vivido en las mesas, no sé si tanto, no sé si es tan exagerado de que me pese la mano. Mi experiencia no ha sido esa, no ha sido que los acuerdos fuera por darle dinero a los sindicatos, lo digo sinceramente. Pero sí que es verdad que mi experiencia es que teníamos alternativas mucho menos dolorosas que el despido y sí me han pedido demasiadas veces, no me crees 200 problemas o 500 problemas todos los días, que es bajar el sueldo a 500 personas, nos creamos 100 que son los despedidos, esos ya quedan fuera, no me vuelven a votar y no pasa nada. Eso también era verdad. Entonces, la cuestión, y lo que estoy de acuerdo, es que no tienen que ser péndulos, sino que tenemos que sentar entre todos, dejarnos un poco a veces, respeto mucho la ideología, pero en las mesas yo creo que lo que es más importante es analizar de verdad cuál es la situación de verdad, darnos los datos de verdad, analizar las alternativas y entre todos buscar la solución menos dañina y menos dolorosa, pensando de verdad un poco más en el futuro de la empresa y del empleo como un todo conjunto sin perjuicio de la contraposición de intereses a la que no se me puede ocultar. Yo creo que es entrar en una nueva cultura de mediación, de negociación, acabar con estos péndulos y que esto nos sirva para adecuarnos mejor y no sufrir de esa forma tan excesiva las situaciones de crisis en cuanto al empleo. Bueno, quizá soy un poco demasiado optimista, pero esa es mi intención. No que una de las partes tenga un abuso en el poder. Y solo una mención a la ultraactividad. Pasa un poco como en los despidos colectivos. Esa falta de flexibilidad que había en los despidos colectivos también lo había en la negociación de los convenios. Era un auténtico embudo en el cual, si no se reducía la jornada y no se incrementaba el salario, era muy, muy difícil alcanzar un acuerdo. Yo no estoy diciendo que se vuelva el salario mínimo y que sea barra libre, ni muchísimo menos. Pero, hombre, que la negociación sea una negociación de verdad, de buena fe, bien informada, para buscar algo adecuado a la situación y que no esté basado en una libreta donde siempre tenga que ir a más, pase lo que pase y sufra el empleo lo que sufra. Esa es que no es lo mismo que pretender un desequilibrio, un abuso y un despotismo de una parte sobre otra, ni muchísimo menos. Gracias, Roma. Vamos a ver, Joan, ¿quieres hacer una intervención? Pues, como quieras. Venga, ya la has abierto. El micrófono ahí. Yo quería, en primer lugar, agradecer la composición plural de esta mesa, que lo he echado un poco en falta en las ponencias anteriores, ¿no? Que haya de las dos visiones. Y quería comentar también que no me parece que sea solamente una cuestión ideológica el defender una de las posturas. El caso es que existen muchos trabajadores que se están viendo afectados por las medidas que hoy aquí se están discutiendo y debatiendo. Vamos a ver, el convenio colectivo, el salario más alto que yo he llegado a ver establecido por un convenio colectivo, viene a establecer más o menos para un ingeniero que pueden ser 1.700 euros brutos. Bueno, pues tengamos en cuenta que un limpiador estaba ganando, pues 2.000, da igual. El caso es que un auxiliar administrativo estaba ganando 800 euros por convenio, es un trabajador que está 8 horas fuera. La guardería de mis hijos cuesta 400 euros, como la de todo el mundo, el comedor cuesta 140 euros, un plato de lentejas o un kilo de lentejas cuesta 1 euro, entonces yo pienso que eso aquí... Estamos hablando del futuro de mucha gente y perdonadme, pero creo que si podemos hablar de un secretario de un juzgado de lo social, también podemos hablar de las personas que se están viendo afectadas por estos recortes. Es muy importante lo que aquí estamos decidiendo, porque por supuesto que hay que crear empleo y que todos tenemos que luchar por salir de esta crisis adelante, pero no nos podemos olvidar de que no es una cuestión ideológica defender a los trabajadores y no ideológica defender a las empresas. Aquí todos estamos defendiendo un punto de vista ideológico en contraposición.
Pero yo creo que todos estamos creando derecho, estamos debatiendo sobre el derecho que se ha creado y tenemos una responsabilidad con lo que aquí hablamos. Tenemos que hacer una crítica vista también desde el punto de vista de a quien afecta, no solo de a quien representamos o defendemos en nuestros respectivos despachos. Y por otro lado también decir que lo de la Lonely Planet me parece muy interesante, pero creo que también tiene que ser una reivindicación política. ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos que reivindicar políticamente entiendo que es una unidad de criterio en los juzgados. No hacer una Lonely Planet, sino decir, oye, vamos a ver, ¿cómo puede ser que tengamos una legislación del año 2011 y que cada secretario haga lo que le da la gana? Es que de verdad, o sea, yo qué sé, me citaron un pleito en el que había eran unas prestaciones por desempleo de un señor que no tenía para comer. Presenté un recurso de reposición basándome en una sentencia del Tribunal Constitucional que le habían dado la razón a un señor 3 años después diciendo que tenía derecho a una citación antes, ¿no? Cuando ya habían pasado 3 años. Y claro, tú argumentas, te matas, presentas un recurso de reposición. ¿Y para qué? Si es que realmente te va a dar igual, porque tú sabes que aunque tú estés luchando por aplicar la ley, aunque estés haciendo uso de esta ley que habéis dicho muy bien dicho que no se está utilizando. ¿Por qué? Pues porque nos gastamos en estudiar, nos gastamos en presentar, en pedir pruebas anticipadas, en pedir embargos preventivos. ¿Para qué? Para que nos lo desestimen y nos matemos en presentar 40 recursos de reposición que van a quedar en nada. Entonces, bueno, creo que tenemos que reivindicar políticamente que haya una unidad de criterio. Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sí. Bueno, contestar, si quieres, un poco, que creo que tienes razón, que efectivamente, y no sé si lo apuntaba Román o Fernando, que falta cultura jurídica a los secretarios actualmente. Yo creo que tienen que realizar un proceso de transformación y adecuarse a la ley, que no la están aplicando, como tampoco creo que la estamos aplicando los abogados, que no estamos sacándole la esencia que realmente la ley nos permite. De todas formas, evidentemente, está en nuestra mano exigir, tanto desde nuestra parte como desde la posición del otro lado, de los jueces y secretarios, que efectivamente se cumpla y se pueda cumplir las pautas que nos permite la propia ley jurisdiccional. Sí. Simplemente apuntar que, con respecto a las medidas cautelares, creo que hay que insistir. Es decir, para que haya también una cultura de que efectivamente los jueces, los magistrados de lo social, sepan de que hay medidas cautelares y que a lo mejor las tienes que adoptar. ¿Por qué? Porque luego a lo mejor vas al juicio y cuando presentes la prueba puede haber una responsabilidad a lo mejor judicial, ¿no? De, oiga, usted, en su momento usted podía haber embargado estos bienes y no lo hizo preventivamente. Y ahora han desaparecido y se han llevado la pasta, entre comillas. Entonces, hombre, no estoy aquí para pedirle responsabilidad a los juzgados, que ya tienen bastante, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor un pequeño tirito, si hay que, en el escrito decirlo, de decir, bueno, oiga usted, y la posible responsabilidad si estos bienes que todavía están salen, ¿no? Y lo único que espero que no se esté grabando por el tema del social 4. Vas a tener un problema, ¿eh? Yo ya me lo he pensado, ¿eh? No. Y solo hay una palabra ahí, solo decir una cosa, de verdad, por ideología quería decir engañarse uno mismo y no mirar la realidad concreta que haya, no la legítima libertad ideológica de cada uno y tal, que es una cuestión diferente, lo quería aclarar. Creo que había José Antonio, aquí había otra palabra. Y aquí, sí, Paco. ¿Con qué orden? Yo creo que José Antonio. Sí, José Antonio primero, después y después ahí. Sí, por alusiones de esta mañana. Esta mañana no estaba en el orden del día la creación o destrucción del PDO. Hablamos solo de ultraactividad, ¿eh? Nada más. Entonces, bueno, evidentemente, claro, por ultraactividad no se puede no dinamizar el convenio, sino dinamitarlo. Eso, desde luego, tampoco se puede. Pero, en fin, yo quería remitirme a los temas procesales de esta tarde brevísimamente. En primer lugar, la ley nueva, de la que Luis está tan enamorado, es una ley más garantista, ciertamente. Se ve que el artículo 124 no entra dentro de tus preferencias, pero bueno. La ley es una ley mucho más garantista, pero no da más agilidad. Eso no nos quepa duda. Lo que está creando es auténticamente el colapso de los juzgados y tribunales, y si desde luego no ponen más personal, esto va a plantear problemas difíciles. Segundo, el tema de los secretarios. Yo no comprendo el papel de los secretarios, no voy a decir más. Yo no lo entiendo. Pues si hay que darles un cursillo, que me perdone Dios, pero entonces, ¿por qué se les ha dado esta función sin darles antes el cursillo, por lo menos? Tercero, en el tema de los hechos probados. Sí, a mí me parece bien que el que impugna un recurso pueda modificar los hechos probados, porque desgraciadamente hay hechos probados de sentencia, distancia, que no se pueden ni mirar. Y claro, lo que tú vas a tener es la seguridad que con aquellos hechos te van a revocar la sentencia. No es que le des tú pistas, al contrario, la pista ya se lo dan los hechos, ¿eh?
y la construcción de una serie. Y yo lo que siento es que no hagamos colección de una serie de sentencias para que se vea lo que está ocurriendo en los juzgados y tribunales. Y después, en cuanto a la prueba anticipada, y con esto acabo. Claro, la prueba anticipada, salvo casos muy excepcionales, viola el principio procesal de primero alegaciones, luego prueba en apoyo de las alegaciones, luego conclusiones y sentencia. Claro, tú estás aportando, te obligan a aportar una documentación cuando no has hecho alegaciones, ¿qué es lo que intenta probar aquí esta documentación? Claro, lo lógico sería que te dejen cuando menos decir para qué sirve esta prueba que aporta. Ya sé, esto puede ser un caso excepcional, el caso de despido objetivo, porque la carta funciona como una auténtica demanda y ahí sí que se puede introducir la prueba. Pero en el resto de las cuestiones, claro, nos plantea unos problemas evidentes porque tú estás aportando unos documentos sin que se sepa exactamente para qué están sirviendo estos documentos. Y nada. ¿Quieres contestar tú, Luis? Sí, pues muy brevemente. Yo lo siento, José Antonio. El artículo 134 no es fruto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, es fruto de la Ley 3/2012. No tiene nada que ver, es un injerto posterior y deriva de lo que yo creo, humildemente y sinceramente, que es un error estratégico, que es suprimir la autorización administrativa en un momento de la mayor crisis social que vive en España. Lo creo sinceramente. Y no es una postura ni de izquierdas ni de derechas, es una postura funcional jurídica. Estaba aquí María Jesús de Sagardoy y se ha ido, no está, pero estará Martín. Nosotros estamos viviendo un aquelarre judicial que es el ERE de un diario de difusión nacional muy importante. Yo me gustaría preguntarles a Martín y a María Jesús si no añoran la autorización administrativa, porque es un auténtico aquelarre lo que estamos viviendo. Es decir, un ERE que se aprueba en desacuerdo, presentan demanda colectiva, concilian en la Audiencia Nacional. El juzgado 18 de Madrid, resolviendo 8 demandas individuales, dice que no tiene valor de cosa juzgada. Luego, el 5 de agosto, se aclaró que sí tiene valor de cosa juzgada, y luego, si queréis, lo comentamos. El juzgado 26 de Madrid ha declarado que los despidos son procedentes porque sí tiene valor de cosa juzgada. Es decir, se ha montado una verbena judicial con 70 o 80 pleitos que de verdad es disparatado, es artificial y es injusto. Yo lo siento. Y no es una visión ideológica, de verdad, es una visión funcional. Está mal resuelto la impugnación de los despidos colectivos. Y lo digo como lo siento, de verdad. Y creo que todos los que estamos aquí y seamos un poquito sensatos, tendremos que coincidir. Punto. Y no digo nada más. Sobre la prueba, pues no te gustará, pero vamos a ver. La prueba es para los dos. Cuando el juez, a petición de parte o de oficio, pide que 5 días antes del juicio se aporte la prueba documental cuando su volumen sea significativo, mayor, en algún juzgado dice mayor de 50 folios, hay igualdad de las partes van a ver las pruebas de los dos. No es que yo pida la de la otra parte y la mía me la quede, es que tengo que llevar la mía también. Es decir, que no encuentro yo cuál es el desequilibrio. Sin embargo, por supuesto, ¿qué es más garantista? ¿Mirar la prueba en el acto de juicio a calzón quitado o mirarlo sosegadamente en la secretaría con papel y lápiz, tu teléfono para hacer fotos de alguna prueba que te interesa? ¿Qué es más garantista? ¿Qué permite una mejor defensa de las dos cosas? Pues yo creo que lo primero, de verdad lo digo sinceramente, tampoco es una cuestión ideológica de que la ley me guste o no me guste. Claro que me gusta porque es más sensato que yo una prueba compleja la pueda estudiar con tranquilidad y no la tenga que estudiar en el acto de juicio. Pero yo creo que estoy diciendo cosas de sentido común, no ideológicas. Luego la ideología la tengo. Y sé por qué se hacen estas cosas. Y yo contesto lo que ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo esta mañana me ha escandalizado Federico Durán. Me ha escandalizado, lo digo. No he intervenido porque he contado hasta 100 y me he callado. Me parece escandaloso que en la España de 2013 se diga que lo que tienen que hacer los trabajadores es negociar sus contratos, porque como no va a haber ultraactividad de los convenios, que lo pongan en contrato para que no se lo quiten. Por favor, don Federico, ¿usted en qué mundo vive? La verdad es que me parece... De verdad, yo me he sentido escandalizado. Una persona inteligente, a la que respeto, me parece una actitud o inconsciente o cínica. Y estoy totalmente de acuerdo, y es ideología pura. Yo no oigo una intervención tan ideológica en un foro de derecho laboral como la de Federico Durán esta mañana. Hace mucho, la de Pimentel en Córdoba, ¿se acordáis? También llamó la atención. No he visto una intervención tan ideológica como esa. Es que la ideológica son las dos. Cuando yo quiero decir que viva el Código Civil abajo el derecho del trabajo, es ideología. Cuando yo quiero que los trabajadores estén protegidos, es ideología. Por supuesto que sí, pero es que todos hacemos ideología. No hay neutralidad en estas cosas. Si yo bajo el precio del despido, subo el beneficio empresarial. Si yo encarezco el despido, bajo el beneficio empresarial. Pero es que, es de verdad, son 2 y 2 son 4. Y yo me llevo 2, o me llevo 1, o me llevo 3. No hay
otra cuestión, de verdad, y no es que analizar, tenemos derecho a hacer ideología. Ya está, punto. Bueno, me habían pedido la palabra allí, pero si me disculpas, que por referencia le cedo la palabra a Martín y después ya pasamos la... ¿Chufa esto? Sí. Bueno, yo, como ha referido un caso y me ha referido Luis, yo tengo que decir que he defendido la ventaja del sistema de autorización administrativa frente al actual desde siempre. Y bueno, me ha costado porque me miran mal, los clientes habituales míos me miran un poco mal, ¿no? Yo creo que no ha funcionado el sistema de impugnación judicial del despido, es un disparate, es ingobernable, nos aboca a pleitos eternos cuando lo que se quería, se suponía, era resoluciones rápidas, que es lo que necesita el despido colectivo. El encaje entre el 124 y los despidos individuales derivados del mismo, que ha mejorado un poquito con la redacción yo creo, de agosto, pero sigue siendo muy difícil y va a alargar los pleitos, ¿no? Y, por tanto, no funciona. Otra cosa es que el sistema de autorización administrativa, que es una cuestión distinta, funcionara mal. Y funcionaba mal fundamentalmente porque la autoridad administrativa no asumía su responsabilidad ni la competencia que tenía. Pero esa es una cuestión distinta que podría haberse resuelto, pues efectivamente estableciendo una normativa que obligara a que la autoridad laboral no hiciera lo que hacía, que era quitarse en medio y decir, yo a mí esto traéis acuerdo, no hago nada, que era una mala aplicación, pero no era derivada de la norma, sino derivada de la aplicación. Es verdad que yo creo que la autorización administrativa empezó a erosionarse con la ley concursal, que yo creo que es donde estaba el germen, porque es verdad también que hubo empresas que encontraban en la ley concursal la alternativa a la autorización. Como la autorización la tengo difícil, oye, o hacemos un acuerdo o me voy y me declaro en concurso, ¿no? Y yo creo que ahí ya se abrió, porque el juez mercantil se supone que era más proclive también, o es a esa autorización, ¿no? Yo, por tanto, creo que el sistema de autorización administrativa, con todos sus defectos, y aunque fuera poco habitual en otros países de nuestro entorno, yo creo que ha ofrecido mejores soluciones, sobre todo de seguridad jurídica. Mi impresión, pero la impresión ya de los clientes, y que en mi caso suelen ser empresas, es que lo que quieren, sobre todo en el despido colectivo, es que el día que terminan, se ha terminado. Y no tengan... Y eso ocurría con el sistema de autorización administrativa. Y hoy lo que tienes es, tengas acuerdo o no tengas acuerdo, un conflicto abierto durante años, ¿no? Yo creo que eso no es un sistema que podamos, yo ahí coincido plenamente con Luis, que podamos pensar que funciona bien. Yo creo que funciona mal, muy mal, realmente, ¿no? Bueno, eso era la intervención. Había una segunda punta, casi está por referenciar de lo que decía Melina, dice, agradezco la pluralidad de esta mesa, a diferencia de anteriores. La verdad es que aquí solo ha habido 2 mesas de debate y en la mesa de ultraactividad había 2 posiciones separadas. Es verdad que yo creo que quizá por respeto intelectual se ha manifestado muy moderadamente, pero las posiciones de los 2 ponentes de esta mañana eran también claramente contrarias. Vaya, la posición, porque la tiene escrita de Carolina, es bastante, seriamente contraria a la que sostiene Federico Durán, ¿no? Y en esa idea se hizo y se construyó el debate, ¿no? Gracias. Antes estaba la... Hola. Vale. No, nada que ver con la altura intelectual y sobre todo con la importancia de los despachos los que me han precedido, que entienden mucho de ERES y de muchos clientes. Yo soy de provincia, con lo cual el conocimiento es más, digamos, más prosaico, más pastoril de la ley. Y claro, en algún problema sí me interesaba aprovechar estos foros para decir que efectivamente la gran disparidad de criterios, ¿no? O sea, puede ir uno a una provincia y le dice, yo recuerdo haber ido a alguna y decir, hombre, mire usted, yo no sé dónde hay que sentarse, le ruego si me deja instructa, si no me deja instructa. Y dice, ¿qué dice el letrado? ¿Es que la ley es distinta en otros sitios del Estado? Digo, pues al parecer no, es la misma, pero lo parece. ¿Esto para qué tiene importancia? Pues para aprovechar justamente estos foros donde de verdad, más allá del sexo a veces de los ángeles, que ya lo dije esta mañana, se hagan propuestas muy concretas. El tema de los retrasos en los juicios es terrible. Menos mal que ahora, por ejemplo, lo decía yo hoy a mediodía, el despido de Bárcenas, del señor famosísimo señor Bárcenas, despedido en abril, lo ha puesto el juzgado 34 de Madrid para julio del 14. Eso en mi pueblo era lo habitual, Granada. Pero caramba, ahora por lo visto se enteran. Eso lo sabíamos todos. Y no hacemos nada. Y hemos visto aquí a presidentes de TSJ, presidentes dignísimas magistradas de la Sala Cuarta, y eso parece ser que no importa. Estamos hablando de la ultraactividad, que
está bien, y entre nosotros como foro está muy bien, pero me parece que nos perdemos muchísimo en ese sexo de Los Ángeles. Mi pueblo dice, ¿tú que eres abogado? Dice, no, soy esperante. Dice, ¿por qué? Porque me dicen a las 8:30 y entro a la 1. Y así un día y otro y otro. Cuando se ha hablado de ideología o se ha hablado del estatuto, hombre, no olvidemos que nuestro estatuto casi es franquista, fuera de los trabajadores, casi como la doctrina Parot, también tiene su origen en el Código Penal, con lo cual, de Franco, del 73, hasta que llega el del 95, con lo cual muchos de los defectos de estas leyes tienen en parte ese origen. Digo por la parte ideológica, pero en la parte que me importa del marco laboral se podría hablar mucho. Yo me atrevo a decirlo también. ¿Nos hemos atrevido alguna vez a hablar del tema de las costas en derecho laboral? Yo he trabajado bastante en derecho civil y bueno, y hago también mucho derecho laboral y me pongo a demandar a 30 empresas, cada una de un sitio, me desplazo, voy a Madrid, voy a Barcelona, me desisten de la demanda. ¿A alguien se le ocurre que eso tiene alguna relación? Cuando José Antonio ha hablado del tema de la prueba, ¿se ha inventado alguien que a lo mejor era bueno que el proceso laboral tuviera una minifase de alegaciones en la cual estuviera justificada antes del juicio oral, al modo del enjuiciamiento civil, de la audiencia previa y alguna posibilidad? ¿Que tuviera alguna relación también con el tema de las costas o es que nunca pasa nada? Ya no digo igual. No, en absoluto. Yo cuando tengo un accidente de trabajo y defiendo a un señor, bien que le mida, aunque se le haya atropellado un simple peatón en bicicleta, porque desde luego cuando pida 30.000 euros y nos cuesta las costas, él recibe 0, le cuesta 8.000 euros y yo recibo una paliza. En definitiva, todo eso está ahí en la ley. A mí me puede gustar la ley garantista, el tema interesante que tocó Fernando de la acumulación. Absolutamente impensable, innombrable el criterio que existe en cada juzgado. Yo, desde luego, puedo conocer más de 15 o 20 juzgados diferentes, y no solo el 4 de Sevilla, también muy famoso, ¿vale? Para decir que cada uno tiene un criterio. ¿Acumulamos o no acumulamos? ¿Pedimos prueba o no pedimos prueba? Cuando hacemos recurso de reposición, ¿lo hacemos conforme a la ley de enjuiciamiento civil o lo hacemos solo con la ley de procedimiento laboral? Tenemos 1000 frentes, pero desde luego el que más me preocupa a mí es el de la lentitud, el de la falta de respuesta del ciudadano. Y el ciudadano tiene que ser tanto el trabajador despedido, a veces como el empresario, que no tiene más remedio que despedir, no solamente las grandes corporaciones. A mí me parece que es una preocupación permanente en este tipo de foros. Gracias. Gracias. Bueno, había... Paco creo que quería hacer una... No, pues había allí otra... Aprieta el... No, aprieta el mando. El propio... Ahí va, sí. No, simplemente un poco también en la línea de lo que se viene hablando. Yo simplemente un poco quería contar, yo he estado 25 años en empresa y desde hace 7 o 8 soy un sobrevenido a la toga. Y la verdad es que por lo menos mi conclusión que os quería trasladar es que casi me reafirmo en la idea que siempre he tenido en la empresa de que es mejor evitar un juicio como sea y que es mejor evitar un proceso como sea negociando incluso en una negociación dura o incluso dejando algunas plumas por el camino. Y digo esto porque yo en el poco tiempo que llevo, que son estos 7 años, pues me estoy encontrando con todo lo que estáis diciendo aquí, que realmente son cosas que a uno pues le cuesta mucho entender, ¿no? Cuesta mucho entender lo del año y medio de citación de un juicio, cuesta mucho entender que la nueva ley se supone que pretende una agilización, porque a veces hay que estudiar la ley, Luis, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también yo he sido siempre muy amigo de leerme las exposiciones de motivos, porque es la filosofía de lo que informa esa ley. Y uno de los principios de la nueva ley de reguladora de jurisdicción social se supone que es mejorar la agilidad, el principio de agilidad procesal. Y sin embargo, pues yo los 3 últimos casos que he tenido, uno es de acumulación de acciones que me lo han denegado, de una demanda de 21 trabajadores, donde acumulo o pretendo acumular extinción artículo 50 con reclamación de cantidad y me lo deniegan, que probablemente
en una interpretación literal estricta de la ley puede tener razón, pero va en contra del principio fundamental informador de la nueva ley, que es el principio de mejora de agilidad procesal. Después, acto seguido, tengo un asunto de costas, donde me reconocen una cantidad por liquidación de intereses y tasación de costas. Me piden posteriormente tasación de costas y que informe cuál es la norma orientadora para esa liquidación. Es un juicio en el País Vasco. Hago la tasación de costas basada en los criterios orientadores del Colegio de Madrid al que pertenezco y me lo deniegan porque dice que como el proceso es en el País Vasco, esa norma orientadora no sirve para nada. Y podría seguir. Es decir, podría seguir con 16 anécdotas que os podría contar que en estos 7 años de ejercicio de toga, pues realmente resulta que la conclusión es decir, oye, casi vuelvo al criterio de empresa y oiga usted, evite el proceso como sea, porque es que aquí no hay quien se entienda, aquí no hay quien se entienda. Y realmente yo creo que Asnala, por seguir también un poco en el criterio que alguno ha planteado por ahí, este tipo de asociaciones deberían mostrar sus opiniones permanentemente e incidir de alguna forma en una cierta actuación de lobby sobre cuál es la realidad que se está viviendo hoy en los juzgados, muy por encima de lo que sean ideologías. Es decir, es que perdonad, me han debido cortar. Estoy de acuerdo en que hay ideología, Luis, claro que hay ideología, pero creo que también estoy de acuerdo, como dice Román, en que deberíamos hacer un esfuerzo, que hay cosas que todos estamos sufriendo más allá de la ideología. Uno puede tener una opinión y otro puede tener otra opinión sobre una determinada legislación, pero lo que hemos venido a esta mesa hoy es para hablar de problemática del proceso laboral. Y yo creo que en eso hay una serie de cuestiones que todos, absolutamente, que estamos operadores jurídicos, día a día estamos de acuerdo en cuáles son los problemas que están subiendo hoy. Mi pregunta también ahí es, ¿cuál es la labor de un colegio profesional? Es decir, ¿es Asnala el que tiene que hacer esa actuación de lobby o para qué están los colegios de abogados, ¿no? En definitiva, yo quería trasladaros esta experiencia mía personal. La diferencia de criterio es abismal. Yo no acabo de entender, y con esto acabo, no acabo de entender por qué los juzgados de Madrid están absolutamente colapsados y, sin embargo, he tenido un proceso en Vitoria que ha sido modélico en la hora, en el edificio, en la atención, en la citación, el juicio a las 10:40, el juicio se celebró a las 10:40 y mi pregunta es, ¿por qué en Vitoria sí y en Granada no? Quiero decir, yo simplemente quería trasladaros, como creo que es una mesa para hablar de cuáles son los principales asuntos que están en el proceso laboral del día a día, quería trasladaros esta experiencia mía, que seguro que es la de todos los que están aquí, y que realmente creo que se va mejorando, pero creo que hay un problema muy serio de coordinación de criterios y de actuaciones en los juzgados de España. Gracias. Te va a contestar Luis. Yo quería contestar al compañero de antes un tema que es importante, que enlaza con el tema de hoy, que es el tema de las costas, además está de actualidad absolutamente con la ley de tasas. Y yo quiero hacer una reflexión. Vamos a ver, ni siquiera la ley de tasas se ha atrevido a imponer la tasa en primera instancia. La ha impuesto en la segunda instancia. El acuerdo, conocéis, no jurisdiccional del Tribunal Supremo ha declarado que se mantiene el beneficio de justicia gratuita hasta que se modifique la ley de beneficio de justicia gratuita, y ahí está la situación. Yo creo, bueno, no des ideas, de verdad, porque aquí a lo mejor alguien dice mañana, oye, voy a acabar con la conflictividad social poniendo condena en costas. Que no podemos olvidar, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional, que el proceso laboral está ayudando a algo tan esencial que es la forma de vida de los ciudadanos españoles. Los españoles viven trabajando, no, pero sobre todo hay uno que deben y otro que debe, porque el trabajador no suele deber a la empresa, que yo sepa, suele ser al revés. Entonces, es un procedimiento de supervivencia, por todo tiene beneficio de justicia gratuita, y ha sido siempre. Como pusiéramos una cuestión de costas en primera instancia, el principio de vencimiento, automáticamente, y ha pasado ya en la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya sabéis que
que se ha desplomado la conflictividad social y estamos haciendo un modelo de justicia para ricos. Quien puede pagar, paga, quien no puede pagar, no paga. Y entonces vamos a resolver el colapso judicial encareciendo la justicia. Pues bueno, el derecho laboral por ahora no se ha hecho y tiene un fundamento constitucional, porque el bien protegido es el salario del trabajador, que es de lo que vive su familia. Punto. Segundo tema, contestando al compañero, que me ha parecido interesantísimo y lo hemos comentado en la comida. Los abogados, ASNALA, es una asociación que hay que potenciar porque tenemos un problema, los abogados sociales no lo tienen porque están concentrados, tienen su colegio y su colegio se dedica al derecho laboral exclusivamente. Nosotros tenemos un problema serio. El colegio de abogados, los colegios de abogados son multidisciplinares, como es lógico, mercantiles, civiles, contenciosos. Nosotros somos una pequeña parte y no la más significativa. Si vemos la composición de los colegios profesionales, las juntas de los colegios profesionales, veremos que los laboralistas siempre hay uno, como igual que hay una mujer, la guinda. Siempre tenemos un laboralista, un par de mujeres para cumplir. Pero si vemos la composición, hay mucho más mercantilistas. Tal. Nosotros tenemos un grave problema y ASNALA, que yo conozca, es la única asociación nacional y el único problema que tenemos es que no tenemos masa crítica. Si fuéramos 4.000 o 5.000 asociados, podríamos poner difícil que el Fogasa tardase año y medio en pagar. Podríamos sacar los colores al juzgado 16 de Madrid con el juicio de Bárcenas. Tendríamos capacidad de presión, porque los colegios profesionales atienden a problemas generales de la abogacía, no a los problemas de los abogados laboralistas. Por lo tanto, yo llamo a todos los que estamos presentes, Antonio lo hemos estado hablando esta mañana, pues en Madrid hay una asociación de abogados laboralistas de 150 miembros. ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué no ampliamos esto y conseguimos ser un instrumento de poder en la profesión? Nos harían muchísimo más caso, estoy absolutamente convencido de ello. Una palabra y otra por allí, me parece. ¿Tienes vuelto a pedir la palabra y otro? ¿Volviste a pedir? No. ¿No? Pues allí hay una. No, al hilo de algunas cuestiones que se han ido comentando, yo personalmente no creo que el problema del colapso de la jurisdicción social se lo tengamos que atribuir a la ley reguladora de la jurisdicción social. Basta mirar la agenda de cualquiera de los que estamos aquí desde el año 2008 hasta ahora para saber por qué está colapsada la jurisdicción social. No creo que sea un defecto de la ley. Tampoco soy un gran defensor de la ley. Creo que mantiene algunos vicios que tenía la ley anterior y probablemente algunos de los más graves vicios que tiene la jurisdicción social, que era una jurisdicción ágil. Estoy de acuerdo con Román. Todos nos hemos enorgullecido siempre de eso, de que no éramos en el contencioso, no éramos incluso la jurisdicción penal, que debería ser por los valores, por los principios jurídicos que defiende una jurisdicción muy ágil, pues es una jurisdicción lenta, todos lo sabemos, ¿no? En materia probatoria, por ejemplo, se ha hablado aquí del tema de las documentales, de la mal llamada para mí prueba anticipada. Yo creo que ese es uno de los vicios que tenemos, es decir, nosotros presentamos un escrito y decimos, oiga, que nos aporten con 15 días de anticipación al juicio, con 10 días, tal documental. Y ya damos por sentado que lo que esa parte está poniendo ahí en los autos es prueba, y no es prueba. Porque el trámite de admisión verdadero de la prueba se produce en el acto del juicio oral, en el acto de juicio, que es donde el juez verdaderamente, el magistrado, debe declarar pertinente o no pertinente esa prueba. Yo discrepo, Luis, para variar, discrepo de tu criterio. Yo creo que en un procedimiento en el que está previsto un trámite que no se está utilizando, y ese es el error, en el que hay que fijar unos hechos controvertidos, la pertinencia o no pertinencia de la prueba dependerá de cuáles son efectivamente esos hechos controvertidos. Porque también de la petición de prueba, de esta petición anticipada de documentales, se abusa mucho. No vamos aquí a desvelar todas nuestras triquiñuelas procesales de todas las partes, pero todos sabemos lo que pasó con los plazos de petición de prueba anticipada. De los 3 días se pasaron a los 10, luego de los 10 a los 5. ¿Por qué pasó esto? Vamos a hablar de estas cosas también. Porque cuántas veces no se pedía una prueba justo con los 3 días antes. Y llegaba a ser el juicio de mi señoría, no está aquí esta documentación. Ah, pues hay que suspender. Yo creo que esto lo conocemos todos. No creo que haya nadie que me esté mirando con cara de sorprendido. Creo que hay un error de base en la concepción de esto que llamamos prueba anticipada. Prueba anticipada es otra cosa. Prueba anticipada en derecho es la práctica de aquella prueba que por razones de urgencia o de necesidad no se va a poder practicar bajo los principios de inmediación, de contrariedad, etc. Estoy de acuerdo que eso de pasarse los papeles allí con la presión de su señoría es complicado, como hay otras muchas tantas cosas, que es lo de las valoraciones de las pruebas, documentos que se reconoce, no se reconoce, se impugna, no se impugna. ¿Eso qué valor tiene? ¿Qué es eso de lo reconozco? No lo reconozco. No lo reconozco.
el valor procesal de esas afirmaciones que en otras jurisdicciones no existen. En la jurisdicción civil, en la ordinaria, estas cosas no ocurren, evidentemente no ocurren. Yo creo que la ley, digo, ha mantenido algunos vicios que teníamos que sí que verdaderamente había que replantearse. Se habla aquí de la conciliación pasada a los secretarios judiciales, pero no se habla, por ejemplo, de si tiene sentido o no tener una conciliación duplicada, la administrativa previa y la judicial después. Yo creo que eso sería una cuestión que habría que replantearse. Es decir, si de lo que se trata es de descargar de trámites al procedimiento, de hacerlo más ágil, ¿es necesario verdaderamente que haya una conciliación judicial cuando ya ha habido una administrativa? Lo dejo ahí, en el aire, para que si alguien quiere, pues continúe la reflexión. Yo tengo mi opinión personal, lógicamente. Por supuesto que las conciliaciones estén en manos de los secretarios, desde luego, puede parecer desde el punto de vista jurídico mucho más aséptico, ¿no? Está intentando resolver el asunto quien no lo va a sentenciar, pero puedo garantizar como abogado fundamentalmente de empresa que soy que eran mucho más combinatorias otras conciliaciones en las que prácticamente no es que te invitasen a conciliar, es que aquello era otra cosa más que una invitación a la conciliación. Quizá también pues, a los magistrados de lo social hubiese sido bueno darles una buena formación en materia de mediación, de conciliación, porque aquello no eran conciliaciones tampoco. Pero bueno, quiero decir que creo que la ley reguladora de la jurisdicción social, que tiene 2 años de funcionamiento, no es la culpable, en definitiva, con esto concluyo, del colapso. El colapso es propio de la crisis que hemos vivido, en donde, lógicamente, las reformas laborales que ha habido, que no han gustado a la parte social, porque entiendo que han modificado sus esquemas ya muy consolidados, han generado una mayor conflictividad. Hay 6 millones de parados, por algo será. Creo que esa es la causa verdadera del colapso, no la ley. La ley ya veremos. Creo que la ley pone nuevos instrumentos que no se utilizan y creo que no sea porque no se conozcan. Algunos será, lógicamente, por desconocimiento. Otros no se utilizan sencillamente porque yo entiendo que no tienen utilidad. Yo, desde luego, no voy a someter voluntariamente, salvo que el cliente me lo ordene, un expediente de regulación de empleo que haya firmado sin acuerdo, lo voy a someter yo voluntariamente a la jurisdicción social cuando 48 horas después de que se aprobase la reforma laboral había algún manifiesto de alguna asociación de jueces y magistrados colgada en Internet diciendo lo que iban a hacer con la reforma laboral. Yo no voy a someter cuando hay 18 sentencias y de las 18 y 17 declaran nulidades porque falta una memoria, porque falta un papel, porque mire usted, tenía que haber llamado, no dio usted este documento. Yo no voy a someter un ERE, prefiero someterme a las 580 demandas individuales porque precisamente como no hay un criterio, pues a lo mejor en esa confusión saco algo en claro. Pero desde luego esos instrumentos novedosos yo los pongo en cuestión. Creo que la ley, insisto, no es la culpa del atasco que hay y creo que hay partes novedosas en la ley que no se emplean porque no tiene sentido emplearlas. Y en cuanto a la prueba, y con esto ya sí que termino, es verdad que se puede pedir anticipadamente, pero no nos olvidemos que hay una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia en el que se plantea por una de las partes que debía haberse inadmitido la prueba que la parte contraria aportaba en el juicio porque se le había requerido que se aportase antes y al final el Tribunal Superior lo que dice es, mire usted, el principio de tutela judicial efectiva, el derecho de la prueba, si es verdad que se le requirió, si es verdad que el precepto dice lo que dice, pero yo no voy a negarme a que este señor admitiera su prueba y si se le inadmite se le debía haber admitido. Con lo cual, al final, pues, aunque a mí me diga la resolución, yo creo que el único sitio donde la gente verdaderamente se toma en serio esos requerimientos de prueba anticipada, por lo menos en la práctica que yo conozco, es en la Audiencia Nacional, donde don Ricardo Boas no va a permitir que tú vayas allí con un papel, entre otras cosas, porque ahora hay que llevarlo en un CD, el archivo no puede ser de más de 2 megas y el nombre tiene que ser de 5 palabras, porque si te pasas así ya no vale aquello. Creo que es el único sitio donde verdaderamente esto de la documentación anticipada funciona. Fuera de ahí, yo todos los escritos que he presentado pidiendo que me presentasen, pienso por ejemplo en reclamaciones de RCs por amiantos y cosas de este tipo, oiga, que presenten toda la documentación médica 15 días antes para que la pueda ver mi perito, de momento no he visto que me la hayan hecho ni una vez. Me he hartado a protestar, pero personalmente estoy esperando todavía que me aporten anticipadamente alguna prueba de algún juicio que ya he celebrado. Pero bueno, muchas gracias. Gracias.
¿Querías? Aquí, allí, sí. Estamos ya casi fuera, ¿no? Casi fuera, sí, 3 palabras que pedidas. En principio, con respecto a la conciliación, efectivamente, sorprende que llegas al juzgado, por ejemplo, en Sevilla, a los de refuerzo, o a cualquiera, cuando vas a preguntar cualquier cosa, no, estamos de conciliación. O sea, no venga usted el lunes y el martes. ¿Por qué? Porque está todo el juzgado nada más que pendiente de la conciliación. O sea, le estamos robando un montón de tiempo a los secretarios y a muchísimos funcionarios haciendo papeles y haciendo conciliaciones que o las llevas hechas Entonces, creo que el sistema antes era mejor. Y vas a sala, ¿hay conciliación? Sí, ¿cuáles son los términos? Tal, vaya usted para arriba o para abajo, para donde fuera, y lo concilia. Pero hoy día es que el juzgado pierde la mitad del tiempo de ese día, o casi todo el tiempo de ese día, pues por lo menos la secretaria, el secretario y 2 o 3 funcionarios, comprendo que estén enfadados y que no quieran, porque claro, es que se le ha venido una carga a los secretarios impresionante. Entonces, creo que los medios humanos se están utilizando de una manera que no se debía. O sea, se ha creado más burocracia en vez de eliminarla. Eso es por lo menos mi punto de vista. Efectivamente, ya no solamente por eso, sino por economía procesal. El hecho de no tener que volver a plantear en otro proceso que vale dinero. O sea, es que los procesos, parece que es la pólvora del rey, no, es que los procesos valen dinero. Entonces, duplicarlos, pudiéndose ver una reclamación de cantidad, pues economía procesal y entiendo que también un error económico. La única cuestión que, bueno, yo sigo discrepando con lo de la autorización de los ERE, pero bueno, yo creo que, claro, es que estaba mal planteado, es que a lo mejor está mal planteado el reglamento de suspensión y extinción, porque yo creo que es un sudoku. Y ahora le han dado otra vuelta de tuerca en agosto. Yo, con lo tranquilo que vine en septiembre, y de momento me dicen, oye, ¿qué ha cambiado? Digo, ¿cómo? Y sí, ha vuelto a cambiar. Y ahora, antes del inicio, tienes que hacer un preaviso del inicio. Y todo se ha multiplicado, todos los requisitos. Es un sudoku. Es como, sí, como cuando éramos chicos, ¿no? Que tenías que poner todo, y al final no te salía. O sea, en alguno te vas a equivocar. Ese es el problema, quizá más que el hecho de que se haya quitado la autorización administrativa, sino que es un sudoku. Es muy complicado acertarlas todas. Claro, ¿qué es lo que está pasando? Que están dando nulidades. ¿Por qué? Porque por mucho celo que tenga, al final, como antes era el despido objetivo, el despido imposible, pues ahora el despido colectivo es el despido imposible, porque al final te van a pillar en algo. Es decir, hacer todos los trámites formales, los preavisos, la información, aparte de ya la buena fe, todos esos formalidades y el procedimiento en sí, es que es un sudoku, es una locura. Entonces, pienso que a lo mejor es cierto que se utilizaban mal lo que es la autorización administrativa porque se quitaban de en medio y a lo mejor ahora el mecanismo que nos han impuesto es tan complicado que es prácticamente imposible de cumplirlo en todos sus extremos. Y es un poco también lo que quería manifestar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a hacer las 2 últimas intervenciones. Ha pedido la palabra Martín y después por allí Ramón. Bueno, mi intervención era para decir que cuando dejemos de llorar por el estado de la jurisdicción social, que es una cosa que siempre los abogados, avisar que la cena es a las 9:30 en el Palacio de Exposiciones y Congresos, que está, sí, yo creo que todos estamos en el NH, según se sale a la izquierda, al lado del mar, pues ahí está el palesco que pone ahí y ahí es la cena a las 9:30. Digo, para que además, porque hay que también cenar, o sea, que además pasar un rato agradable. Pero ya como he oído la intervención de Luis, que agradezco haciendo un poco de proselitismo, yo sí animaría a los abogados, y está aquí también Antonio, a que intentáramos, porque probablemente lo más útil que podríamos hacer en una asociación grande es que en lo que tenemos intereses comunes, que es que funcione la jurisdicción social, pues hacer efectivamente una labor de lobby para que la jurisdicción social, en lo que podamos, funcione mejor y que estas cosas que todos podríamos contar, las anécdotas, las 1000 que nos pasan en los juzgados, pues por lo menos tengamos un foro donde denunciarlas y en la medida de posible hacer algo para que se corrijan. A lo que normalmente los jueces terminan siendo receptivos, porque no les gusta tampoco que salgan en sus nombres y esas cosas, en las cosas que decimos los colectivos de abogados cuando son colectivos grandes, ¿no? Así que muchas gracias. Ramón, si quieres, y sí. terminamos. Bueno, parece que tenemos telepatía, Martín y yo. Mi minuto es simplemente para continuar con lo que ha dicho. Hace poco leía un artículo sobre la proactividad y lo que cada uno de los que estamos en crisis podemos hacer para salir, ¿no? Bueno, estamos en una asociación en la que yo creo que podemos hacer muchísimas cosas y hay una herramienta, tenemos una herramienta que es una auténtica maravilla,
que ya no lo ha copiado además alguna asociación a nivel nacional, que es nuestra página web y el volcado de preguntas o consideraciones o estimaciones que nos va a llegar absolutamente a todos. Es decir, estaba pensando sobre la marcha en la utilidad que puede tener el hecho de que yo tenga un juicio en Guadalajara o en Barcelona y vuelque que cómo funciona el número 10 de Barcelona. Eso es una herramienta que la tenemos ahí. Como cada uno en su foro, yo, por ejemplo, que estoy en el Colegio de Abogados de Almería, estoy pensando sobre la marcha, estoy pensando en cosas que podemos hacer en el Colegio de Abogados, que ya lo estamos haciendo, para poner, por ejemplo, porque no es entendible que en un juzgado de lo social de una ciudad un juicio de reclamación de cantidad tarde 18 meses y en ese mismo juzgado de lo social o en otro juzgado de lo social de otra ciudad, perdón, de la misma ciudad, que tienen los mismos funcionarios tarde 12 meses. ¿Por qué? Son cosas que se pueden poner de manifiesto. En definitiva, creo que la asociación, la gran conclusión que podemos sacar aquí, porque además, coincidiendo con Luis, evidentemente el gran reto ahora mismo que debemos de coger todos es desde la celeridad. Si una justicia tardía, como ya se ha comentado, no es justicia. Y creo que la asociación debe de hacer dos cosas, una hacia afuera, pero otra igualmente de importante hacia adentro, hacia los que estamos aquí. Y los que estamos aquí, repito, la herramienta esa que utilizamos poco, y yo el primero, creo que es un auténtico lujo, y en ese sentido mi llamada, y la primera por supuesto a mí, es a utilizarla más de la que se utiliza. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Con esto levantamos, terminamos y nos vemos a las 9:30 en Palesco. Gracias.